El tema que quiero yo hacer es una reseña muy rápida de unas referencias internacionales y una referencia nacional que creo que es muy importante para el país en cuanto a la investigación de la sociología jurídica, y ya hay bastante, digamos, trabajo que se ha realizado en este, digamos, nueva era de la sociología y de la investigación, especialmente en Colombia. En primer lugar, no sé si se puede ver allí mi PowerPoint. Si no hay, pues seguimos, no hay problema. Yo quiero hablar de lo que es el tema de un referente internacional de una escuela muy importante para la sociedad. Este referente es de un autor clásico del siglo pasado, por supuesto, pero también su línea de investigación ha llegado a nosotros a través de algunos investigadores y autores, y me refiero al abogado, sociólogo jurídico Renato Treves, de Italia. Renato Treves dejó un principio importante de la investigación y el derecho sociojurídico en Italia, y por supuesto hizo que en Europa tuviéramos o tuvieran la referencia de Treves, y en la ortodoxia del derecho de otros países como en Francia o en Alemania, de una u otra manera también hicieron su propia, digamos, mirada hacia el estudio de lo social, ya que pues el derecho por muchos años había sido un derecho que de una manera muy ortodoxa sí acudía a algunas disciplinas como la antropología o la medicina o la misma sociología, pero de una manera, digamos, no tan tangencial como lo hace o lo converge la sociología jurídica. Renato Treves habla que la sociología jurídica es una disciplina que hace que se desarrolle sus investigaciones de una manera empírica, es decir, que esto ya es un elemento esencial en esa referencia internacional, una manera empírica. Subimos, está en Boaventura de Sonsa. Ponemos la primera, por favor, la primera pantallazo. Estamos aquí en Boaventura de Sonsa. Perfecto. Entonces dice que es una disciplina en donde sus investigaciones deben ser empíricas. Decía que lo empírico es importante en la investigación de la sociología jurídica. Siguiendo la línea de la misma sociología, es importante porque se va a los trabajos reales, a los trabajos de la constatación práctica, y Renato así lo muestra. Dice que también es una disciplina, la sociología jurídica, que establece relaciones entre el derecho y la sociedad, siempre no dentro del mismo derecho, sino que va más allá, y lo puede ver desde una perspectiva eminentemente de los hechos sociales, como diría Durkheim, o también desde el punto de vista de la teoría. Y otro elemento esencial en esta referencia internacional es que la sociología jurídica es una disciplina que hace que se proponga o bien un derecho libre, un derecho de la comprensión de los hechos y de las interacciones sociales al margen de lo que es, digamos, el campo propio del derecho y todo lo que significa la construcción del lenguaje y de los capitales jurídicos que se tratan, y se hace un juego, por ejemplo, en el tema lo que es la legalidad, etcétera, en donde una cuestión es lo que se propone en las reglas del juego del derecho, y otra es la que está en la sociedad al margen incluso de ese mismo juego, pero que a su vez hay una relación permanente entre las dos. Esos tres aspectos, lo empírico, el tema de la posibilidad de la teoría y la práctica, y el tema de los dos tipos de derechos, es un referente que Renato Treves dejó en Italia. Muchas escuelas lo tomaron. Hay en especial un discípulo de Renato Treves que viene mucho a Colombia, la doctora Elizabeth, por ejemplo, fue alumna de él, que es Vincenzo Ferrari, que todavía viene a la Academia Colombiana a continuar con parte de lo que deja Renato Treves y para recoger también las experiencias de América Latina. Pasamos a la segunda escuela internacional, que es una escuela que tiene varios, digamos, representantes, pero en especial conocemos a uno que es muy conocido en América Latina por sus investigaciones particulares y los estudios de caso de estos países nuestros, como es el profesor Boaventura de Sosa Santos, quien
propone que la sociología jurídica es una rama especializada de la misma sociología, cuyo ámbito aparece posteriormente o después de la Segunda Guerra Mundial, y que tanto sus métodos de investigación, que también ratifica que deben ser empíricos, vincula a conceptos de los fenómenos sociales y jurídicos. Es decir, hay una relación directa entre lo que sucede. Teniendo en cuenta para estos dos anteriores que el derecho tiene como fuente, por ejemplo, las costumbres y las relaciones sociales, y que por eso tiene que estar pendiente de esos cambios sociales para poder estar acorde a estos cambios, y que el derecho beba de esas fuentes y constantemente dé explicaciones jurídicas a lo que observa en la sociedad. Después, pues, no solo decir que Boaventura es muy conocido en América Latina por estudios sociales, ¿cierto? Tiene una teoría importante como es la teoría de la construcción epistémica del sur-sur, la necesidad de construir teoría a partir de la realidad nuestra, dejando un poco no teniendo en cuenta, sino dejando un poco la definición y la caracterización y análisis de los fenómenos a partir de, digamos, ciertas visiones europeas, sino que nosotros nos propone es la construcción a partir de la realidad de lo empírico, nuevos elementos de la teoría y nuevos epistemas de la investigación a partir de los hechos sociales que nosotros podamos descubrir en las investigaciones de nuestro propio pueblo, de nuestro propio continente. Y hago también referencia a un sociólogo jurídico muy importante en América Latina, que vivió todo el tiempo en México, que hizo una obra extensa de sociología jurídica, que desafortunadamente creo que este año desapareció, o a final del año pasado, no estoy tan seguro, vale la fecha de eso. Óscar Correas, quien en la Universidad Autónoma de México hizo una línea de investigación bastante robusta, donde influyó a muchos de los discípulos con relación a las investigaciones, digamos, a partir de los temas de los conflictos, a partir de los temas de las relaciones de lucha de clases, con una tendencia teórica a partir del marxismo, y quien siempre logró proponer análisis de coyuntura política en cuanto a sus causas y sus efectos en relación a lo que, digamos, proponía en América Latina como la necesidad de estudiar esta realidad con un derecho que quiso usted también llamar propio, con un derecho que obedeciera realmente a la realidad de este continente, con muchas referencias de su investigación a partir de México, y que hay varios de los seguidores en la Autónoma de México que aún continúan la obra de este señor. Muy rápidamente podríamos llegar a Colombia, hay varios autores, pero aquí yo sí quiero hacer digamos, un énfasis muy especial en el caso de Colombia, el caso de... Seguimos después de Boaventura, por favor, y entramos en donde parece que, por lo que hemos estudiado un poco digamos, la línea colombiana con relación a la línea internacional, hay una inflexión del derecho, porque creemos que al final del siglo pasado y comienzos del siglo un boom, digámoslo así, de las investigaciones empíricas, de las investigaciones más próximas a la realidad colombiana. A veces, en ocasiones hemos conversado, incluso con la doctora Elizabeth Ramírez, quien es parte de ese boom que se originó inicialmente en la Universidad Externado de Colombia a partir del doctorado de Sociología Jurídica que dirigía el doctor Germán. Era idea y proponer a Colombia una serie de investigaciones interdisciplinarias, pluridisciplinarias, que diera cuenta de la realidad y saliera un tanto de los estudios dogmáticos del derecho. Y yo creo que ese punto de partida que sucedió en los últimos decenios del siglo pasado a nuestros días ha tenido resultado. Y creo que si alguien va a hacer un estado de la arte de lo que les estoy diciendo, recogiendo las tesis doctorales, las tesis de maestría, los escritos que casi que unos 60 personas, me imagino que pasaron por allí, han hecho, podríamos recoger nueva era de lo que es el derecho en Colombia, en donde aparecen tesis doctorales e investigaciones cuyos
objetos de investigación son a partir de temas concretos, donde todas, casi la mayoría, les anteceden trabajos empíricos, como decíamos allí, la referencia europea, donde la mayoría de una u otra parte en sus tesis muestran una construcción teórica, tratan de resolver temas que las teorías no alcanzan a resolver y proponen sobre todo estudios de caso, que otra de las particularidades de la nueva tendencia de la sociología jurídica, el hecho de ir a los trabajos de caso, de la investigación, corroborarlos con investigaciones de orden comparativo y con la posibilidad de producir, de hecho ya hay nueva teoría, de producir nuevas preguntas de investigación para continuar, de construir líneas a favor pues de la ciencia, pero especialmente para explicar el contexto muy complejo como es el contexto colombiano. Entonces el doctor Germán Palacio, que ya venía por esa línea también, habla de que el estudio de la sociología jurídica comprende también una sección muy amplia. Se trata también de no solamente analizar la literatura, que es importante, sino también que provee a otras disciplinas sociales, se abre más. Yo creo que en las últimas generaciones, incluso no solo los doctores, sino lo que estamos viendo en la Facultad de Derecho como en la Santo Tomás, vemos que los jóvenes se les está permitiendo abrirse a otras disciplinas, tener la perspectiva que era casi pecado antes de mirar, por ejemplo, el derecho con relación a la arte, con relación a por ejemplo, a los temas específicos de la fenomenologías que dan ciertos estudios de caso, de cruzar frente al derecho una antropología más local, una sociología más local. Esos aspectos han enriquecido mucho el derecho y creo que cada vez nos hemos aproximado más a una identidad jurídica colombiana a partir de esos estudios. Después sigo yo, qué pena ponerme el nombre ahí, pero me tocó, era lo que tenía a la mano. Pues yo hago parte de pronto de todo este grupo que ha estado allí a partir del siglo pasado y con una particularidad, y ustedes lo han visto con un libro que creo que lo han dado a los que han participado en esta cátedra. Ha sido una experiencia inicial que tuvo, que hoy día tiene más acogida, y creo que fuimos los primeros en Colombia, por lo que dicen algunos, digamos, críticos de la sociología jurídica, como en México, que logramos proponer algunos conceptos de Bourdieu en caso colombiano. Y por eso este libro que ustedes tienen ahora es uno de los primeros, no me atrevo a decir que el único, de todas maneras no he encontrado otro en la internet, pero puede que haya otro, o no sé. Uno de los primeros para no pecar digamos, de arrogante, en hablar de unos conceptos particulares de Bourdieu en el campo del derecho. Y este trabajo que hicimos durante 3 años y que está explicado en este libro que ustedes tienen al lado izquierdo, la carátula, que es la versión virtual porque inicialmente fue publicada por la Universidad de Santo Tomás, y que logramos en esos años proponer cómo los conceptos de Bourdieu eran susceptibles de proponerlos también en el campo jurídico, y cómo esos conceptos se enriquecieron y fueron dándonos, digamos, la perspectiva de que era posible hacer esa investigación, y eso lo observamos actualmente en lo que es, digamos, las investigaciones de las tesis doctorales, de las maestrías, de los artículos y la referencia lo ha tenido, por ejemplo, en México, en la misma oportunidad de estar en Italia, en la escuela de Vincenzo Ferrari, haciendo unas conversaciones con relación a la teoría del campo, la Autónoma de México, donde estuvimos explicando sobre este libro al aspecto de la teoría del campo, últimamente en Canadá, en donde incluso su director de la escuela de Ottawa del derecho, dentro de unas semanas va a sustentar su tesis doctoral sobre la teoría del campo jurídico, un estudio de caso que hace en Chile. Entonces, podemos decir que esto no es una obra de Álvaro Moreno o del caso de José Ernesto Ramírez, que me ha acompañado en esta empresa durante 20 años, sino que, como lo decía en la doctora de México que nos hace el prólogo, es un aporte de América Latina. Eso es un capital de todos, como lo fue la tesis que hace la doctora Elizabeth Ramírez, que fue conocida en Colombia, que es conocida en Colombia y también
en España, etc. Muchas tesis, incluida una tesis última de la Universidad de Santo Tomás cum laude, con una calificación cum laude sobre la noción de Estado, que se llama el Leviatán híbrido, a partir del tema de la teoría del campo. Bueno, yo pienso que, ¿por qué, para terminar, con muy corto este tiempo, por qué el concepto de campo de hábitos, por ejemplo, inspira a la investigación sociojurídica en Colombia? Este mes que cumple 90 años del nacimiento de Pierre Bourdieu, el cual también están invitados ustedes para el 27 y 28 a un evento que vamos a hacer con la Federación de Sociólogos de Colombia. Es importante Bourdieu, ¿por qué? Porque yo diría que es inspirador y contribuyó a esa forma de proponer, y a nosotros los colombianos y en el campo del derecho lograr construir lo que en muchos aspectos no teníamos construido y que estamos en camino, por supuesto, como un punto de partida. La teoría del campo no ha permitido entrar a los tipos de derecho penal, civil, de familia, etcétera, y ustedes pueden encontrar una serie de investigaciones que no se hacen solamente dentro del punto de vista del juridicismo, sino se ha ido a la realidad colombiana. Se han hecho trabajos etnográficos, se han hecho trabajos empíricos, comparativos, se han metido al campo, cosa que antes no se hacía en el derecho, en el campo, en el barrio, en las familias, etcétera. Se ha recogido, digamos, la información, puesto algunos elementos de la investigación cuantitativa, se han cruzado variables y, sorpresa, podremos decir que tenemos muy buena cantidad de elementos nuevos como aporte del derecho internacional a partir de los casos específicos que hemos estudiado. Es decir, sobre la línea incluso de Boaventura, diríamos que estamos haciendo una tarea, y eso es lo que nos enriquece, y sobre todo que se siente uno muy contento por tener el reconocimiento internacional de algo que se está haciendo en Colombia. Y como este libro que ustedes tienen, hay referencia de varias teorías y de varias investigaciones de los colombianos que hemos hecho. Es decir, que aquí, más allá de la discusión, más allá de, digamos, de la posible novedad que tienen ciertas teorías, tenemos cómo respaldar todo esto con todas las investigaciones que se vienen haciendo. Tenemos libros que se están leyendo afuera. Les cuento que han venido ya a investigar a partir de estas tendencias. Aquí hay una investigación que se hizo hace unos años sobre el hábitus y el paramilitarismo en Colombia, hecho por un alemán y la Universidad de Antioquia, ¿cierto? Otra discusión que hubo sobre el tema del hábitus en la Universidad de los Andes, de un alemán, y que este último texto que yo hablé del hábito jurídico y de la forma de, digamos, del pensamiento de paramilitarismo en Colombia a partir de un estudio de caso supremamente, digamos, riguroso, en Alemania se convirtió esa investigación en un bestseller, en donde hicieron la mirada hacia América Latina a partir de eso. Y en Francia, en la escuela justamente de Bourdieu, donde todavía tiene algunas personas que los siguieron él en su teoría, como Rémy Lenoir, están sorprendidos porque ni siquiera en Francia han podido, digamos, proponer cosas nuevas de la investigación y del derecho como lo hemos hecho en Colombia. No sé si estoy bien de tiempo. Yo aspiro a haber dejado algunas inquietudes que, si hay tiempo, los conversamos en otra ocasión, y mucho de lo que se va a hablar aquí creo que tiene que ver con lo que yo he dicho.